Por la astronomía yo creo que es bastante genética. Mis primeros recuerdos son por ahí cuando tenía 8 o 9 años, seguí muy de cerca la carrera. Bien, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Activando la Cultura. Ya es nuestro programa número 34 en general, con Activando la Historia, pasamos a Activando la Cultura, con grandes invitados. Hoy día tenemos nuestro 10º Premio Nacional de acompañándonos en nuestra jornada, ¿cierto?, de estos programas que han servido en el ámbito educacional, en el ámbito de la historia, de las ciencias, del periodismo y generando buenas conversaciones. Con nosotros ha estado don Jorge Pinto Rodríguez, Sol Serrano Pérez, Iván Jaksic, Jorge Hidalgo, Eduardo Caviera, Jorge Pinto, Manuel Antonio Carretón, Beatriz Ábalos, Francisco Bosinovich, y hoy día, que ya va a ser presentado nuestro 10º Premio Nacional que nos acompaña en esta ocasión. No olvidar suscribirse a nuestro canal, Historia Activa en YouTube, y seguirnos en las redes sociales de nuestro colegio. En todo Historia Activa, ustedes lo buscan. También estamos en Spotify con los podcasts, que también tendremos en un momento más, ¿cierto?, terminado nuestro programa. El programa de hoy día tiene que ver, como lo decía al principio de nuestra presentación, ¿cierto?, con donde aparecía el eclipse del año pasado, que fue muy interesante aquí en nuestra zona, que se pudo ver bastante bien. Saludamos a las familias
Argalusa, Iduya, profesores y profesoras que nos acompañan en el chat siempre, a la señora Edith Firman desde Valdivia, que siempre nos acompaña los miércoles o los sábados, dependiendo del programa. Sin más preámbulos, voy a dejar al profesor Rodolfo Carrasco para que haga la presentación de nuestro panel. Gracias, Sebastián. Antes de todo, bueno, saludar a toda nuestra comunidad. Hoy tenemos el placer de compartir con un gran invitado, ¿ya? Un gran invitado que, bueno, como lo señalaba al principio, lo hemos estado esperando hace bastante tiempo. Pero antes de ir a su presentación, quisiera presentar a nuestro panel. Primero tenemos a Emilio Arena, él es alumno del séptimo año B, junto a Francisco. También en el panel nos acompaña Baltasar Valenzuela, alumno del séptimo A, junto a su madre Natalia Olivares. Y la alumna Ignacia Vera, del curso séptimo básico A, junto a su madre Bárbara Mena. Bienvenidos todos a esta nueva jornada de Activando la Cultura. Como les dije antes de hacer la presentación del panel, hoy tenemos un gran invitado. A continuación, la alumna Ignacia Vera nos hará una presentación de él. Buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de estar conversando con el Premio Nacional de Ciencias Exactas 2015 Mario Jamuy. Él tiene licenciatura en Física en la Universidad de Chile. También tiene un máster en Física en la misma universidad, además de un doctorado en Astronomía en la Universidad de Arizona. Actualmente es jefe de misión y vicepresidente de la Red Telescópica Aura en Chile, y es director del Observatorio Cerro Calán. Además, es profesor de Física y Matemática en la Universidad de Chile. Gracias, doctor Mario Jamuy, por acompañarnos hoy y bienvenido. Muchas gracias, Ignacia. Gracias, Ignacia. Vamos a empezar la jornada de hoy con algunas preguntas, ¿cierto?, en esta conversación. Y la primera de estas preguntas la tiene Emilio junto a Francisco. Buenas tardes, don Mario. Nosotros realizamos una pequeña investigación sobre su vida, ya en la cual nos dimos cuenta que su familia era muy ligada a la política, donde su padre fue un importante colaborador del Partido Laborista y Demócrata Cristiano. Y sobre eso, Emilio le quiere realizar la siguiente pregunta. ¿Por qué y desde cuándo le empezó a gustar la astronomía? ¿O desde siempre le gustó la física? Mira, desde que tengo recuerdos de mi infancia, siempre estuvo el interés por saber qué había en el espacio, si habían extraterrestres, si habían alienígenas, y uno de mis recuerdos más antiguos es cuando yo tenía 9 años, 8 o 9 años, cuando se desató la carrera entre los rusos y los norteamericanos por llegar a la Luna primero. Y esa carrera espacial gatilló mucho interés entre toda la ciudadanía. Y yo la seguí muy de cerca. En esa época había que seguir todas esas noticias por los diarios, no había internet, no había celulares, había que hacerlo por los diarios. Así es que llegaban un poquito más tarde la información, pero llegaban. Y así fue como seguí el programa Apolo de la NASA, que concluyó con el éxito de todos conocidos, cuando Neil Armstrong posó su pie sobre la superficie lunar en julio de 1969. Y yo tenía 9 años. Así que ya tengo recuerdos de que a esa temprana edad ya estaba muy interesado por los temas del espacio. Y posiblemente venían de antes. Así que creo que los trajes venían conmigo desde que nací, realmente. Desde muy chico tenía esta vocación. Don Mario, muchas gracias. Gracias, don Mario. Qué importantes son estas primeras experiencias de vida para definir lo que uno va a hacer en el futuro, profesionalmente.
En este momento, don Mario, tenemos el turno de Ignacia Vera, junto a su madre, quien nos va a plantear otra pregunta. Ya que estamos hablando de sus experiencias personales, cuando trabajaba como profesor en la Universidad de Chile, un día lo llamaron para trabajar en Aura. Me imagino que fue impresionante. Y por eso pregunto, ¿cómo hizo para llegar a ser jefe de misión y vicepresidente de la red de telescopios Aura en Chile? ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Bueno, cuando recién le comentaba a Emilio que yo soñaba con los extraterrestres cuando tenía 9 años, me subía al techo de mi casa también con los binoculares de mi papá para buscar cometas. Sin duda, no se me pasó por la mente que iba a terminar trabajando en el Observatorio Aura. Bueno, después pasaron muchas cosas. Vino la enseñanza media, tuve un muy buen profesor de ciencia, un profesor de física y química, que me motivó mucho. Después vino la universidad. Yo seguía adelante con esta vocación de estudiar astronomía. Y bueno, uno simplemente se va moviendo en mi caso, por las cosas que me gustan, por las cosas que me motivan, por las cosas con las que disfruto. Y afortunadamente en mi familia nunca me pusieron problema para ser astrónomo, cosa que era una rareza en esos años. Era una especie de bicho raro. Nadie en mi colegio hablaba de astronomía. Ahora se habla mucho, ahora es un tema muy popular, que está muy de moda también. Pero yo seguí moviéndome por esta curiosidad muy marcada que traía. Así que nunca estuvo en mi planificación trabajar en un lugar A, en un lugar B, ir a estudiar allá o ir a estudiar acá. No, la verdad es que siempre fui avanzando de acuerdo a lo que yo más quería. Ahora y en el camino pasaron muchas cosas, pero ninguna de ellas yo te diría que estuvo planificada, ninguna. Entonces haber llegado a un cargo importante de alta responsabilidad que dirigir el Observatorio Aura no estaba en mis cálculos, pero tampoco estaba en mis cálculos ir a estudiar a Estados Unidos, a Arizona, tampoco estaba en mis cálculos que fui a estudiar a Canadá y me tuve que venir porque eché de menos, porque también no contemos solo los éxitos, contemos también los fracasos. Han pasado tantas cosas en esto, bueno, ya tengo 60 años, pero yo diría que casi todas esas cosas ocurrieron porque me gustaba la astronomía, perseguí mi vocación, perseguí tratar de hacer lo que más me gusta, pero eso era como el marco general. De ahí a que supiera de antemano que yo iba a terminar trabajando aquí o allá, estudiando aquí o allá, no, eso es lo que la vida te depara nomás. Don Mario, recién usted mencionaba su etapa escolar. ¿Hay algún profesor que lo haya, marcado, motivado a seguir estudios en física y astronomía? Sí, como mencioné anteriormente, en mi enseñanza media tuve un muy buen profesor de física y química y hacía experimentos en el aula. Y eso lo hacía muy entretenido. No era solo texto, no era solo mirar fórmulas o la cosa abstracta, sino que era experiencia. Era experiencia empírica, es decir, experiencia con las manos. Y teníamos que hacer experimentos. O él hacía experimentos delante nuestro y nosotros íbamos pasando uno por uno por el lugar donde se estaba haciendo la prueba, el experimento. Así es que fue súper entretenido. Pruebas con, no sé, experimentos con el vacío, o experimentos de química. De repente ocurrió un accidente, el profesor tenía una barra de un elemento químico que no podía hacer contacto con el oxígeno, con el aire, porque se quemaba. Entonces lo mantenían en un frasco con
sumergido en un líquido, para que no tuviera contacto con el aire. Y por más precauciones que el profesor tomó, la barra esta hizo contacto con el aire y se empezó a quemar el producto, empezó a echar humo, tuvimos que salir todos de la sala de clases afuera al patio, porque era bastante tóxico. Pero era, bueno, parte de la aventura de experimentar, así que ese profesor sin duda reforzó esa vocación que yo traía muy de chico. Profesor, y ese aprendizaje práctico hoy en día es muy diferente a la labor que usted realiza en un observatorio. Muchos sabemos, o sea, conocemos el astrónomo como profesión, pero no sabemos, por ejemplo, cuál es la labor real, cuál es la función que desarrolla dentro de un observatorio. Bueno, lo que yo describía recién es un experimento con las manos, química, ¿no? Mezclar productos químicos y ver qué sale de esa mezcla. O experimentos de física, dejar caer una bolita por un plano inclinado, o dejar caer una bolita y ver cuánto se estira un resorte. Todo eso son experimentos con las manos, uno puede intervenir, ¿no es cierto? Pero en el caso de la astronomía uno no puede intervenir en el universo, porque el brazo no alcanza, las estrellas están muy lejos. Por lo tanto, tenemos que resignarnos a ser observadores pasivos, es decir, no podemos intervenir, pero podemos recibir la información que nos llega de las estrellas, que es la luz. Así que el astrónomo lo que se dedica es a construir telescopios grandes, o sea, parten chiquititos, pero cada vez más grandes, más grandes, más grandes. Y la idea es que ese instrumento permita captar más luz de las estrellas, de manera de poder ir a observar objetos más lejanos en el universo. Y por lo tanto, objetos más en el pasado. Cuando uno observa una estrella, bueno, esa luz tuvo que viajar hacia nosotros, por lo tanto, esa luz que nos está llegando a nosotros salió hace algunos años atrás, o algunos miles de años atrás, o millones de años atrás. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo cuando agrandamos el telescopio es ver objetos más lejanos, y por lo tanto, objetos cuya luz tuvo que viajar más a nosotros. Entonces nos estamos metiendo en el pasado del universo. Así que eso es lo que hacemos los astrónomos, es juntar partículas de luz, analizarlas y ver de qué están hechas las estrellas, qué elementos químicos hay ahí, con qué velocidad se mueven, los colores de las estrellas, las edades de las estrellas. Y yendo un poquito más allá, vemos otras galaxias como la nuestra, pero que están más allá. Y si agrandamos el telescopio, vemos otras galaxias más lejanas. Entonces vamos viendo galaxias en el pasado, cada vez más en el pasado. Y de esa manera podemos estudiar cómo ha ido cambiando el universo. Eso es lo que se llama la evolución del universo. Así que diría que ese es el trabajo general que hace un astrónomo o astrónoma cuando está investigando el universo, de una manera pasiva, como lo decía, porque no puede meter las manos, sino que tiene que limitarse a recibir luz y analizarla. Gracias, profesor. Baltasar junto a su madre nos tienen otra pregunta preparada. Doctora Muy, ¿Sí? qué alegría estar acá hoy día con usted, pues de esta forma. Bueno, primero, el trabajo que usted ha hecho durante bastante tiempo, porque partió bastante joven en la astronomía, con 16 años, usted partió en la universidad, y esto le ha ido dando varios frutos a usted, a nosotros como país, producto de estas intervenciones que usted ha hecho que han sido tan importantes en la astronomía. Al respecto, bueno, y un prestigio que ha construido usted también, muy, muy fuerte y muy bien fundado. Al respecto, Baltasar le quiere hacer una pregunta. Doctor, ¿usted qué siente con el hecho de que Rafael Ferrando bautizó a un asteroide con su nombre? ¿Y por qué pasó esto? Claro. Bueno, Rafael Ferrando es un empresario
que también está enamorado de la astronomía, pero no dedicó sus estudios a la astronomía, pero construyó un observatorio en España, con sus propios recursos, y se dedicaba a usar telescopios para observar el cielo y de buscar objetos que se movieran. El interés de él era encontrar asteroides, estos pequeños cuerpos que están dentro del sistema solar y que se mueven alrededor del Sol. Y se detectan por su movimiento en el cielo. Si uno toma una foto ahora y después un rato más, unos minutos más, toma otra foto, uno va a ver que el objeto se movió. Mientras todos los demás objetos no se ven que se muevan. Pero entonces, usando esa técnica, él descubrió muchos asteroides del sistema solar. Y tenía, bueno, varios centenares descubiertos. Y él le ponía nombres a los asteroides con personas que para él eran significativas. Creo que le puso nombre a un asteroide, el nombre de un ajedrecista ruso muy famoso, si mal no recuerdo, entre algunos muchos que bautizó. Y en el caso mío tuve la suerte que él recibió en sus manos un libro que escribí hace como 10 años atrás sobre las supernovas, las estrellas que explotan. Y le gustó, además estaba escrito en español, y él es español, así que no tuvo problemas de traducción, entendió perfectamente el mensaje que había en el libro, y le gustó mucho, tanto así que dijo, bueno, le voy a dedicar un asteroide al autor, así que tengo el honor de tener un asteroide chiquitito, que tiene algo así como 3 kilómetros de diámetro, y que se demora algo así como 3 años y medio en dar una vuelta al Sol, que tiene mi nombre, así que qué honor más grande tener un cuerpo celeste allá arriba con el nombre de uno. Viste que esas cosas ocurren sin que uno las planifique. ¿Te acuerdas que estábamos hablando hace un rato cómo llegué yo a Aura? Bueno, el contexto general es que a uno le gusta la astronomía, pero en el camino ocurren muchas sorpresas, buenas y malas, pero como es la vida. Pero así fue como me encontré con este asteroide. Muy interesante este tema de los asteroides. ¿Existe alguna diferencia entre lo que es el asteroide y los cometas? ¿Tienen el mismo origen o son objetos que vienen desde otra parte de la galaxia, fuera del sistema solar? Los asteroides son objetos que en general son de roca, están orbitando en torno al Sol y están agrupados en un cinturón de asteroides, así se denomina, que es un grupo, una bandada de muchos miles de estos cuerpos que se mueven en conjunto y que están ubicados entre el planeta Marte y el planeta Júpiter. Y estos se mueven como bandada en torno al Sol. Esos son los asteroides, que son cuerpos minerales, sólidos. Los cometas vienen de más lejos. También son cuerpos del sistema solar, pero están más allá del último de los planetas, más allá de Neptuno. Y son cuerpos helados, que son una mezcla de sólidos, pero también con nieve. Y cuando esos cuerpos se acercan al Sol, esas nieves se evaporan y producen estas colas larguísimas de gas evaporado, que son los que es lo que nos deslumbra en el cielo. Cuando pasa un cometa muy cerca, se ve una cola de gas que puede llenar una buena parte del cielo, así que son súper bonitos, pero un asteroide que hiciera la misma gracia que acercarse al Sol, no va a producir esta cola de gas porque no tiene hielos. Así que son cuerpos distintos. Pero sí son lo que tienen en común, que son como residuos de la formación del sistema solar. El sistema solar, cuando se formó, bueno, produjo estos 8 planetas y dejó un montón de cuerpos más pequeños que son los asteroides,
que no lograron formar un solo planeta porque no tenían tanta más material para hacerlo. Y más lejos en el sistema solar dejó estos desechos más pequeños que tienen bastante hielo. Y esos son los que dan lugar a los cometas. Sí, yo le planteaba la pregunta, debido a que el año pasado causó bastante controversia un objeto que entró a nuestro sistema solar y que costó mucho clasificarlo entre un cometa y un asteroide. No sé si, bueno, usted debe saber más que yo sobre ese tema. Era un objeto alargado que había ingresado, Sí. que había pasado, había dado la vuelta al Sol, había seguido en la órbita Sí. y luego había salido. Claro, ese objeto no calza bien ni con los cometas ni con los asteroides. Es un cuerpo distinto en su forma, en su órbita. Pero eso es muy entretenido, encontrar cosas nuevas. Sorprendente. Bueno, a continuación, Ignacia Vera, junto a su mamá, nos tienen preparada otra pregunta más. Basándonos en sus estudios sobre el universo, donde indica que éste se expande rápidamente, existen varias teorías sobre la expansión del universo. Una de ellas es que si al expandirse el universo, también surgen nuevas formas de vida. Además, hay otra teoría de que existen otros universos. Me gustaría saber cuál es su opinión acerca de esto. Entonces, me gustaría preguntarle, ¿cree que hay vida fuera de nuestro planeta? ¿Y qué tipos de vida serían? ¿Y cree que hay otros universos? Gracias. Fácil la pregunta. Bueno, esa es la... A ver, una de las preguntas es probablemente una de las más fundamentales que se ha hecho la especie humana por muchos siglos, si existe vida fuera de la Tierra. Y todavía no sabemos la respuesta. Posiblemente la respuesta llegue con los telescopios gigantes que se están construyendo en el norte de Chile. En la cuarta región se está construyendo un telescopio de 24 metros. Más al norte, en Antofagasta, se está construyendo uno que va a tener cerca de 40 metros de diámetro. O sea, el espejo es de 40 metros, eso es como la mitad de una cancha de fútbol. Así que con estos ojos gigantes va a ser posible estudiar planetas fuera del sistema solar, que ya se han descubierto. Hay como varios miles, por lo menos 5.000, que ya se han descubierto en los últimos 25 años. Hace 25 años atrás no se conocía ningún planeta fuera del sistema solar. Y hace 25 años se descubrió el primero, y ya van como 5.000. Y con estos telescopios gigantes va a ser posible investigar dentro de estos planetas que se llaman exoplanetas. Exoplanetas son cuando son externos al sistema solar. Va a ser posible estudiar si tienen alguna forma de actividad biológica. Así que la respuesta todavía no llega. Espero que llegue y mientras yo esté vivo, y ojalá que llegue de manos de ustedes que hoy día están en sexto, séptimo básico, que tienen como 11, 12 años, o 10, no sé exactamente. Bueno, en 10 años más, quizás alguno de ustedes esté ocupando alguno de esos telescopios y nos puedan responder esa pregunta que todos nos hacemos y que la humanidad se ha hecho por tantos siglos. Y ustedes tienen la suerte de que con los avances tecnológicos, hoy día podemos responder esa pregunta. Hace 20 años atrás, o 25 años atrás, todavía no se había descubierto ningún planeta fuera del sistema solar. Bueno, y si nos vamos para atrás en el tiempo, el conocimiento era mucho menor, la tecnología era menor. Así que la posibilidad de responder esa pregunta todavía era muy lejana, y ahora, en cambio, la posibilidad de responder esa pregunta está aquí, al alcance de la mano. O sea, hay grandes genios como Newton, el físico Isaac Newton, Albert Einstein,
que habrían estado fascinados de poder tener a su alcance un instrumento que les permitiera abordar esa pregunta. Bueno, ustedes van a tener la tremenda fortuna de poder responderla con esos instrumentos gigantes que se están instalando, se están construyendo en el norte. Y respecto a la pregunta de los multiversos, que me hacía Ignacia, esa es una pregunta que está más lejana. Yo diría que es más, probablemente va a tomar mucho más tiempo poder responder si existen universos paralelos, o multiversos también, como se dice. Porque hasta ahora no hay ninguna evidencia de que eso exista. Es una especulación, es una idea teórica, una idea de los matemáticos, digamos, que dicen que este podría ser el caso, digamos, que el universo que nosotros conocemos, solo uno entre miles de millones de universos paralelos. Hasta ahora no hay ninguna evidencia de que existan otros universos, pero el hecho de que no los hayamos encontrado no significa que no exista. Puede ser una cuestión de tiempo. Puede que 100 años más hayamos descubierto alguna indicación de que hay otros universos paralelos. Así que, no sé, ojalá que esa noticia llegue antes, pero probablemente ustedes van a poder presenciar ese momento. Sería un gran avance para la humanidad si es que se llegase a descubrir vida fuera de nuestro planeta. Profesor, Emilio junto a Francisco en este momento tienen preparada otra pregunta para usted. Don Mario, como le comentaba a Ignacio en la primera pregunta que le realizó, en el año 2015 usted fue nombrado vicepresidente y jefe de la misión Aura en Chile. Y por otra parte, como comentaba usted anteriormente, actualmente se encuentra en construcción un gran telescopio para la exploración sinóptica que contará con la cámara digital más grande del mundo. Sí. ¿Ya? Y con respecto a ese mismo tema, Emilio le quiere hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál será la primera investigación que usted hará a cargo del telescopio con la cámara digital más grande del mundo? ¿Y cuáles fueron los primeros descubrimientos de los observatorios chilenos? A ver, vamos por partes. El telescopio que tú haces mención, que va a tener la cámara digital más grande del mundo, va a estar terminado en un par de años más. 2020, más bien el 2023, unos 2 años y medio más. Está en construcción en el Cerro Pachón, en la región de Coquimbo, cerca de la casa de ustedes. Va a ser un telescopio, va a ser un telescopio futurista, porque a diferencia de los telescopios tradicionales que hacen un zoom y miran un pedacito chiquitito del cielo, este al revés, un gran angular, mira un pedazote, un campo amplio en el cielo. Y va a lograr tomar una imagen completa de todo el cielo en solo 3 noches. Va a tomar una imagen de 15 segundos, va a repetir otra imagen de 15 segundos para ver si hubo algún desperfecto ahí en esa imagen, en esas 2 imágenes. Para limpiar en el fondo. La idea es tomar 2 imágenes de 15 segundos para limpiar todo lo que no es real. Bueno, y después de eso se mueve y toma una imagen del campo al lado y repite lo mismo, 2 de 15 segundos. Y después pasa al lado y toma otra imagen, 2 imágenes de 15 segundos y así. Y va a barrer todo el cielo en 3 noches. Entonces va a tener una imagen de ultra definición de todo el cielo austral, en donde van a aparecer, objetos muy débiles que todavía no se han descubierto. Y no solo eso, sino que como el telescopio va a estar operando automáticamente, robóticamente por 10 años, va a tomar una película del cielo austral y va a ver todo lo que cambia. Entonces va a encontrar asteroides, que son estos objetos que se mueven. Va a encontrar objetos que explotan, como la supernova. Entonces todo lo que cambie
en posición o en brillo, va a ser detectado por el telescopio Vera Rubin. Yo siempre digo, va a ser una especie de reality show del universo. Y lo entretenido es que todos esos datos van a estar disponibles para todo el mundo. Bueno, digo todo el mundo, para la comunidad chilena y norteamericana. Y va a estar abierto a todos estos usuarios de estas comunidades científicas. Entonces, yo no voy a... este experimento no está diseñado para responder una pregunta en particular, es multipropósito. Es decir, a partir de los mismos datos, muchos científicos y científicas van a poder hacerle preguntas a los datos. La pregunta que el científico o la científica quiera. Entonces, si hay un interesado en un asteroide, bueno, va a ir a consultar en esta base de datos por aquellos objetos que se mueven con cierta característica. El que está interesado en supernovas como yo, bueno, va a buscar objetos que cambien de brillo. Y así, va a haber gente que va a buscar estrellas, gente que va a buscar galaxias, gente que va a buscar exoplanetas. Es decir, da para el mismo experimento, la misma observación, da para hacer cientos de estudios distintos. Así es que es el universo digital en tus manos. Y si tú tienes buena conectividad, estás en tu casa, tienes tu buena conectividad, conexión a internet, vas a poder mirar esta base de datos. No te vas a tener que mover de tu escritorio, vas a poder hacer tus preguntas a ese universo digital. Así que eso es lo que viene con el telescopio Vera Rubin, que va a empezar a producir datos desde la región de Coquimbo. Esa era una pregunta. ¿Y la otra que tenía Emilio? ¿O contesté la pregunta? Fue el primer descubrimiento de los observatorios chilenos. Ah, eso. Bueno, difícil saber eso porque el primer observatorio en Chile comenzó a funcionar en 1848. 1848 en Cerro Santa Lucía, en Santiago. Ellos, era una misión norteamericana que trajo sus instrumentos, sus telescopios, y querían observar los planetas Marte y Venus. Y lo que querían hacer era medir la distancia al Sol. Al medir la posición de los planetas, querían medir la distancia al Sol. Pero necesitaban que al mismo tiempo se hicieran observaciones desde Estados Unidos, de Venus y de Marte. Pero las observaciones de Estados Unidos no se hicieron o no resultaron tan buenas, así que no fue muy exitoso ese primer proyecto que se hizo, un proyecto astronómico que se hizo desde Chile. Y después se instaló un telescopio en el Cerro San Cristóbal, al comienzo del siglo XX. Y bueno, recién en la década de 1960 fue cuando llegó el observatorio Tololo a la cuarta región. Después llegaron los observatorios que se instalaron en el Cerro La Silla, Cerro Las Campanas, en la década de los 60. Después, en la década de los 90, llegó a instalarse el observatorio en el Cerro Paranal. Después se instaló el observatorio Alma, cerca de San Pedro de Atacama. Así es que en esta larga historia de ¿cuántos años? 170 años, han habido muchos descubrimientos importantes que se han hecho desde Chile, desde los cielos chilenos. Se han descubierto muchas supernovas, que son estrellas que explotan, y las supernovas te permiten determinar a qué distancia está la galaxia que produce la supernova, y con esa técnica se puede medir a qué ritmo se expande el universo, cuando tú mides distancia a galaxias. Y ese estudio
reveló que el universo se expande cada vez más rápido, que está en aceleración. Y ese descubrimiento fue el año 1998, y se hizo desde Chile. Y ese descubrimiento es muy significativo porque implica que en el universo hay una componente, una sustancia misteriosa que provoca la aceleración y se llama energía oscura. Y hasta ahora no sabemos qué es la energía oscura, pero sabemos que es la sustancia que concentra la mayor cantidad de energía en el universo. Y no se ve, no emite luz, no absorbe luz, pero se manifiesta porque hace que el universo cada vez se expanda más rápido. Y que ese es un descubrimiento muy importante que ocurrió desde el Cerro Tololo. Gracias, profesor. Baltasar tiene preparada otra pregunta. Hay otro, perdón, Emilio, antes que se me olvide. El premio Nobel de Física que se entregó este año fue otorgado a astrónomos y astrofísicos que estudiaron los agujeros negros. Y quienes confirmaron la existencia de un agujero negro en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, lo hicieron desde el Observatorio Europeo en Chile. Así que ese también es otro gran descubrimiento. No es menor entonces la cantidad de descubrimientos que se han hecho desde nuestros cielos, profesor. Ahora sí, Baltasar, ahora viene la pregunta que tiene preparada junto a su mamá. Doctor, esto de la astronomía es un universo, y en el sentido amplio del concepto, o sea, es como un mundo paralelo a la realidad que vivimos nosotros las otras personas. Nosotros, revisando la web, nos dimos cuenta que existen al menos 2000 códigos de observatorios a lo largo del planeta, que son los que publica The Minor Planet Center. Y sobre eso nos surgieron un montón de dudas o de preguntas que nos gustaría que nos pudiera ayudar a aclarar. Baltasar tiene algunas. ¿Podría explicarnos cómo funciona la coordinación entre los distintos centros de observación y qué mecanismos de cooperación tienen entre ellos? Qué buena pregunta. Bueno, sí, hasta hace pocos años atrás no había tanta coordinación entre los observatorios. Más bien los datos que tomaba una persona desde un observatorio los guardaba en un cassette, en un disco, en un pendrive, o más antiguamente en unas cintas magnéticas. Y el astrónomo o la astrónoma se llevaba esos datos para su país de origen, ya sea Chile, o Estados Unidos, Argentina, en fin, y los analizaba privadamente en su oficina, generalmente con unas 4 noches de observación tenía para trabajar todo el año, y la astronomía se hacía de manera bien personalizada, y la persona publicaba esos resultados, sus hallazgos, en artículos, en revistas especializadas. Ahora, gracias al Internet, existen bases de datos muy grandes donde los observatorios van depositando estos datos. Una vez que ya el astrónomo o la astrónoma los usó para su objetivo que se había planteado inicialmente, después el observatorio los guarda, los pone a disposición de todo el mundo. Después de un año y medio, 2 años en que el astrónomo ya le sacó el jugo a sus datos, esa información queda disponible en repositorios, en bases de datos. Y bueno, después, gracias al Internet, estas cosas se hablan entre sí. Entonces, es posible acceder a datos obtenidos de distintos observatorios.
Y así entonces se empieza a sacarle mucho mejor provecho a la información que se va obteniendo. Antes quedaba guardada en el cajón del escritorio de un astrónomo, no, ahora quedan para disposición de toda la comunidad. Así es que eso ha sido ha sido posible gracias a, primero, que hay más capacidad para almacenar datos y la conectividad entre las distintas bases de datos. Así que existe cada vez más cooperación, más colaboración, e incluso ahora se diseñan telescopios que no son para que lo use una persona o dos o 10, no. Son multipropósitos, como el que se está construyendo ahí en Cerro Pachón. Los datos van a quedar disponibles inmediatamente para la comunidad científica y cada uno va a poder usar los datos para lo que más le interese. Gracias, profesor. A continuación, Emilio Arena realizará una pequeña síntesis, ¿cierto?, de los contenidos y de los temas que hemos conversado a lo largo de esta conversación. Ya. Hasta ahora hemos hablado de la vida de usted, de don Mario. Hemos visto las teorías de la física, de la astronomía, de qué hacen los astrónomos, cuál es la diferencia de los asteroides, los cometas, de que el universo se expande y de los telescopios de la región y de los descubrimientos que han hecho estos. Así es. Muy bien, muy buen resumen, Emilio. Excelente resumen, Emilio. Bueno, aprovechando este resumen que acabas de hacer de los contenidos que hemos conversado, te toca plantear una pregunta, Emilio, junto a tu mamá. ¿Qué pregunta tienes preparada? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros hicimos un cambio y nosotros estuvimos investigando igual. Entonces, de acuerdo a datos del CERNATUR, Chile concentra alrededor del 40% de la infraestructura para la observación astronómica y de ellas algunas de las más importantes están ubicadas en nuestra región. Entonces, respecto a esto, quisiéramos consultar su opinión respecto a una situación que afecta directamente las observaciones. ¿Qué opina usted sobre la contaminación lumínica de la cuarta región? ¿Cuáles son las problemáticas? ¿Esto tiene solución? Uy, qué buena pregunta, Emilio. Es uno de los temas que más me preocupa en este momento, porque cuando se instaló el Cerro Tololo, la Silla, el Observatorio de las Campanas, la ciudad de La Serena y Coquimbo tenía mucho menos habitantes. Y la cantidad de luz pública, las luminarias públicas que habían, era mucho menor que la que hay en la actualidad. Y esa luz que no solo se va para abajo, hacia el piso, también una parte de esa luz se va para arriba. Y esa es una luz que no le sirve a nadie. Es luz que al contrario es nociva para las aves que se desorientan y mueren, como las golondrinas. Es nociva para el ciclo del sueño. Las personas necesitan oscuridad para dormir y cuando el cielo está tan iluminado se altera el ciclo del sueño. Y por supuesto es muy mala, muy nociva para la astronomía, porque en un cielo brillante, en un cielo lleno de luz, no puedo ver los objetos más débiles, los objetos que más me interesan, o que le interesan a los astrónomos. Es como cuando tú estás en la noche, ahí en el Valle del Elqui, y no hay luz alrededor tuyo, bueno, vas a poder ver miles de estrellas arriba tuyo. Pero si te prendo un farol al lado tuyo, un farol que te encandila, bueno, ya no vas a ver todas esas estrellas. Así que el problema de la luz artificial
pone en riesgo esta infraestructura que está instalada en la cuarta región. Y como yo decía, cuando nacieron los observatorios internacionales, si bien había contaminación lumínica, los niveles eran mucho más bajos que los actuales, porque la ciudad ha crecido. Entonces lo que hay que hacer es regular la manera en que se ilumina. La iluminación tiene que ir para abajo, primero que nada. No puede haber luz que vaya para arriba, porque esa luz es dañina, se pierde, no ayuda a nadie. Entonces, lo primero es enviar la luz hacia abajo. Particularmente dañinas son esas luces de las multicanchas. Las luces de las multicanchas no están dispuestas así, apuntando hacia abajo, sino que están puestas así. Entonces, una buena parte de la luz se va para arriba. Entonces hay que regular la forma de las luminarias para que la luz vaya para abajo. Segundo lugar, hay que poner mucha atención a la ampolleta. Hoy día, no sé si te has fijado, en las multicanchas la luz es blanca. En cambio, la luz de las calles es más bien naranja. Bueno, la luz naranja es menos nociva para la astronomía. En cambio, la luz blanca es la que más se dispersa por el cielo y es la más dañina. Entonces lo que hay que hacer es ponerle un filtro a esa ampolleta blanca para que la luz salga anaranjada. Y lo otro que hay que hacer es ponerle un regulador de tiempo a las luminarias de las calles. ¿Para qué vamos a tener todas las luminarias prendidas toda la noche? Eso es carísimo. Plata que no se usa. Entonces, si es posible ponerle controladores, algún sistema de control para que la luz, la ampolleta se prenda cuando se necesita, bueno, eso también haría mucho más eficiente la iluminación de las calles y minimizaría el problema de la contaminación lumínica. Y si no tomamos ninguna de estas medidas, en 30 años más no va a haber interés de los astrónomos por instalar telescopios en Chile. Así que la contaminación lumínica es el riesgo más grande que tenemos para la continuidad de esta disciplina en nuestro país. Gracias, profesor. Baltasar nos tiene preparada otra pregunta junto a su mamá. Doctor, disculpe la ignorancia con la que le hago esta pregunta o le hacemos esta pregunta. Nosotros hemos revisado que en esta región hay 5 observatorios, sin considerar a Vera Rubin, que todavía no está operativo, que son científicos. Hay 12 que están en un nivel de turístico, y todos ellos son observatorios de características ópticas o infrarrojas. Al respecto, nosotros nos gustaría saber alguna cosita más. Ega Baltasar. ¿Qué ventaja competitiva tiene la región de Coquimbo respecto a otras regiones con su capacidad de observación astronómica óptica? Bueno, la región de Coquimbo tiene muchas noches despejadas en el año. Tiene cerros altos sobre 2.000 metros, 3.000 metros, que es un requisito necesario para instalar un observatorio. Un observatorio en el borde del mar, a la altura del mar, no te sirve porque hay mucho vapor de agua, y el vapor de agua es como un filtro que te impide ver adecuadamente las estrellas. Así que una de las condiciones para que funcione bien un telescopio es que esté a por lo menos 2.000, 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Necesita muchas noches despejadas. Bueno, todas esas condiciones naturales las reúne la región de Coquimbo. También la región que está más al norte, Atacama, región de Antofagasta, también reúnen esas condiciones. Yo diría que las regiones de más al norte todavía no sufren tanto de la contaminación lumínica. Por lo tanto, si queremos que la cuarta región siga siendo
líder en la astronomía mundial, vamos a tener que poner mucho ojo en cómo se ilumina La Serena, Coquimbo, Vicuña, Andacollo o Valle. Tenemos que trabajar primero con ustedes, con los escolares, porque si no son ustedes los que piensan en proteger la naturaleza en general, nosotros los viejos ya estamos de salida. O sea, si hay alguien que tiene que preocuparse del futuro de la humanidad y de preservar nuestra naturaleza en todos los sentidos, son ustedes. Así es que, como astrónomos adultos o como adultos en general, sus profesores o yo, lo que tenemos que hacer es generar conciencia de estas amenazas en la gente joven. Ustedes son los que pueden cambiar al mundo. Un gran desafío tenemos por delante, entonces, profesor, en cuanto a la contaminación lumínica. Ignacia Vera nos tiene preparada, junto a su mamá también, otra preguntita. La pandemia ha afectado mucho las investigaciones científicas. Además, ahora que tenemos más tiempo libre, han surgido varias ideas y observaciones nuevas que hay que comprobar mediante investigaciones científicas. Seguramente usted ha tenido varias ideas u observaciones pendientes para su investigación. Por eso pregunto, ¿tiene alguna investigación planificada para después de la pandemia y cuáles serían quizás las temáticas u objetivos? Gracias. Bueno, mira, Ignacia, la pandemia nos obligó a cerrar el observatorio de Cerro Tololo y de Cerro Pachón. Lo que teníamos que hacer en primer lugar era cuidar la salud de las personas que trabajan y las familias de esos trabajadores. Por lo tanto, en marzo se dio la instrucción de cerrar el observatorio y los telescopios. Y recién en el 28 de septiembre, cuando ya las condiciones eran más favorables, comenzamos a abrir nuevamente los telescopios, pero con mucho cuidado y con poco personal, y tomando todas las medidas de resguardo, las medidas de seguridad. Así que sí, nos afectó muchísimo la pandemia, y no solo al observatorio Aura, pero también a los observatorios que están más al norte. Todos cerraron durante muchos meses. Y lo que yo hice, entre otras cosas, entre otras miles de cosas, fue usar datos antiguos que tenía y analizarlos durante los fines de semana. En la semana no podía porque estaba preocupado de que no se infectara nadie de COVID en nuestra organización, de limitar el acceso al observatorio para justamente evitar ese problema. Pero durante los fines de semana tomé esos datos antiguos, los reanalicé y publiqué un artículo hace unos días atrás. Y así como yo pude mirar esa base de datos antigua o que estaban datos archivados, muchos de mis colegas también hicieron eso. Recurrieron a los datos que ya estaban tomados para hacer avances en sus estudios. Profesor, hay una pregunta. Sí, Rodolfo. Lo que pasa es que veo allá atrás, porque ya estamos entrando a las últimas preguntas, la verdad, y porque se nos acaba el tiempo, y para no abusar también del tiempo del profesor, veo atrás de su pantalla, si nos puede mostrar sus dos joyas, sus dos libros que finalmente, yo por aquí tengo uno también, tengo El Sol Negro, para que los chicos lo puedan ver y conocer. Y ahí continuamos con la síntesis de Baltasar. Claro. Bueno, aquí están dos libros de divulgación que están hechos para personas de 10, 11, 12 años para arriba, excepto básico. Traté de hacerlo en lenguaje lo más simple posible. Este es un paseo por el universo y este es un libro sobre los eclipses. Están escritos hace menos de un año y medio, 2 años, así que tienen información que todavía está vigente, no han quedado obsoletos, afortunadamente, y
Y bueno, traté de escribirlo en un lenguaje simple, pero no por eso no por eso superficiales. Es decir, traté de hablar de la materia oscura, de la energía oscura, de los asteroides, de la expansión del universo, que son temas complejos de entender, pero hice todo el esfuerzo por ponerlo en un lenguaje sencillo. Así que ojalá que les gusten. Si tienen la oportunidad de leerlo y tienen críticas, comentarios, todos son bienvenidos. Me va a servir para mejorar porque estoy pensando escribir otro libro más. Gracias, profesor. Apoyamos aquí también la divulgación científica totalmente. Profesor. Estamos aquí preparados para el eclipse, ¿ah? Eso mismo le iba a preguntar. Este libro para leerlo antes del eclipse el 14 de diciembre. Eso. Y también hay que usar esto para observar el eclipse de manera parcial desde la región de Coquimbo. Exactamente, es una experiencia maravillosa. Yo creo que todos los chiquillos vivieron el año pasado, ¿cierto? La fortuna de haber visto un eclipse que no lo vamos a poder ver, no recuerdo cuándo, claro. Pero me parece que no lo vamos a poder ver. Yo por lo menos no sé. ¿Y ustedes lo vieron, Emilio, Natalia, Ignacia, Baltasar? ¿Pudieron ver el eclipse total el año pasado? Desde, no sé, sus casas o de la playa, del valle, no sé. Sí, lo vimos. Porque bajó la temperatura y la luz y como que todo, porque nosotros tenemos un perro y se fue a dormir, entonces fue impresionante que cómo baja la luz y la temperatura y cambia todo. Y además fue impresionante porque no va a volver a pasar en cientos de años. Claro. Bueno, el último eclipse del siglo va a ser nuevamente en tu región, ¿eh? El año 2075, si mal no recuerdo. Déjame revisarlo, está acá. A ver. Aquí tengo, al final del libro, tengo los eclipses. Claro, el 16 de enero de 2075 va a pasar el eclipse total sobre Ovalle, Vicuña y Pisco Elqui, por la región de Coquimbo. Y el 2075, quedan 55 años para eso, ustedes van a tener como 65 años, yo voy a tener 115, saquen sus propias conclusiones. Ustedes van a tener la fortuna de verlo junto a su descendencia y le van a poder explicar cómo observar un eclipse y le muestran este libro escrito 55 años antes. Tal cual. ¿Rodolfo? ¿Y le gustó la experiencia? Sí, fue muy buena. Y eso sí fue como raro porque casi a punto de que la luna tapara completamente el sol, vino como una ventisca fuerte. Fue como un viento muy fuerte. Y después de eso se bajó la temperatura, como decía Ignacio. ¿Y de dónde lo viste, Emilio? Yo lo vi acá en mi casa, acá, en la planta de potabilización de aguas del valle. Ya. Eso queda en el valle. ¿En el valle? Sí, en Las Rojas. Ya, Las Rojas, perfecto. ¿Y Ignacia, dónde lo viste tú? También en mi casa, en la terraza de mi casa y en Coquimbo, aquí en Coquimbo, sí. Qué suerte que no haya habido nubes. Sí, sí. En julio es bien típico que entra la neblina. Además, había muchas probabilidades de que estuviera nublado ese día. Sí, tuvimos mucha suerte. ¿Y Baltasar? ¿Lo viste? Sí, lo vi. A mí lo que más me impresionó fue la corona solar, cómo se veían como unas ondas de sombra, así. Cuando justo estaba casi por tapar el sol, la luna. Eso a mí me impresionó. Sí, ¿no es cierto? El sol se pone negro
y aparece la corona. Es como si el Sol estuviera como en un cortocircuito. Impresionante. Bien impresionante, sí. Yo fui a verlo un poco más al norte de La Serena, en Cahuasi. Y ahora este año me estoy preparando para ir a la región de la Araucanía. Wow. Porque quedé fascinado con la experiencia. Sí, me imagino. ¿Rodolfo? Sí, bueno, nadie me preguntó, pero yo lo vi desde mi casa también el eclipse. En Coquimbo. En Coquimbo. Bueno, ya estamos cerrando esta conversación y a continuación Baltasar Valenzuela nos va a hacer también una breve síntesis de los contenidos que hemos visto, ¿cierto?, a lo largo de esta jornada. Hasta ahora nos ha contado un poco sobre su vida, sobre cómo se ha interesado en la astronomía, también sobre los profesores que lo motivaron a entrar en esta carrera, y nos ha contado sobre la contaminación lumínica, también sobre cómo trabajaba en el aura, la conexión entre los telescopios, y también sobre cometas y asteroides, el universo en expansión y telescopios en la región. Hay también de los eclipses. Gracias por el resumen, Baltasar, muy completo. Se Profesor nota que hablo Sebastián. mucho, ¿ah? Por el resumen que hiciste, se nota que hablo más de la cuenta. Sí, gracias, Rodolfo. Bien, profesor, vamos a ir llegando al final. Un breve mensaje para nuestros estudiantes y nuestros apoderados para que motiven a nuestros alumnos a investigar, a interesarse por la astronomía o por la investigación en general, que es lo bonito de hacerse preguntas a veces y tratar de buscar las respuestas. Un mensaje para nuestra comunidad inglesiana, profesor. Mira, yo creo que para los más jóvenes que están con quienes estamos conversando hoy día, yo creo que, bueno, tienen la vida por delante, tienen muchos sueños, probablemente tienen muchas dudas sobre qué va a pasar en su vida, qué van a hacer de su vida, en fin, es normal que así sea. Sigan haciéndose preguntas, nunca tomen como verdad algo que le cuentan o que leen, o ya sea en diario, en la televisión, en redes sociales. Siempre sea un poquito mal pensado. ¿Será cierto lo que me están contando? ¿Será un cuento? ¿Será verdad? Y en el fondo, al hacerse preguntas y dudar en buena onda, o sea, dudar no por ser pesado, sino hacer el ejercicio de entender, uno va generando algo que es de uno, que se llama el pensamiento propio. Y que es como un arma que uno lo defiende de los cuentos bien intencionados o mal intencionados, de los mitos, de las leyendas. Y es un mecanismo que es muy necesario para crecer en un mundo complejo. Entonces, diría que esa es la invitación, tratar de siempre estar ahí leyendo un poco más, informándose más, tratando de entender uno por sus propios medios de lo que lo rodea. Y bueno, si ese camino de pensamiento crítico, como se dice, a ustedes los lleva a ser poeta, artista, científico, bienvenido. Lo importante es que se desarrollen, sobre todo en aquello que les gusta más. Yo tuve el privilegio de poder desarrollarme como astrónomo porque era lo que me llamaba la atención cuando era chico. Y afortunadamente nadie me puso obstáculos para poder desarrollar este interés. Así que mi consejo sería traten de explotar lo más posible ese talento con el cual ustedes nacieron,
y desarrollarlo lo más posible. Encontrar ese talento no es fácil, ¿eh? Porque a veces son tantas las cosas que a uno le interesan que uno te dice, me voy por aquí, me voy por allá. En fin, no está mal equivocarse de repente, estudiar alguna carrera y después darse cuenta que eso no era lo que le gustaba y cambiar de giro, hacer un cambio. No está mal. Es el proceso de búsqueda permanente. Y esa es la actitud, yo creo, con que uno tiene que vivir, estar siempre cuestionándose, redescubriéndose, desarrollando lo más posible esos talentos que uno lleva adentro, que pueden ser muchos. En el caso mío son escasos porque son bien angostos, es la astronomía. No tengo talento para la música ni para el arte, pero seguramente ustedes tienen una variedad enorme de talentos y de curiosidades por responder. Así que avancen lo más posible en ese camino, porque cuando ustedes hagan lo que más les gusta, van a descubrir que trabajar no es tan difícil, porque van a estar haciendo lo que les gusta. Sumamente importante eso, profesor. Va a ser un buen trabajo, no una pega en ese sentido. Va a ser el trabajo que... No es una pega. Claro. Cuando uno descubre lo que más a uno le gusta, es como el último día que uno trabaja. Exactamente. Porque uno hace algo que le gusta. Hacer algo a contrapelo es algo frustrante. O sea, si a ti no sé, a Ignacia le dicen, mira, no sé, tú tienes que ser bailarina. Bueno, pero si a la Ignacia no le gusta ser bailarina, lo va a pasar mal. Exactamente. Tal cual. Hay que tratar de salir adelante, desarrollarse en lo que más a uno le satisface. Eso. Muchas gracias, profesor. Bien, comenzamos a despedirnos entonces. Emilio y Pauli, para que se despidan del profesor. Bueno, decirle gracias por poder venir al programa y responder a nuestras preguntas. Y bueno, eso. Muchas gracias, Emilio. Interesante su respuesta, el campo en el que usted trabaja y todo su investigación. Gracias, muchas gracias, Emilio. Ignacia. Profesor, muchas gracias por darnos a dar a conocer cada vez un poquito más de información sobre algo que le pega directamente al desarrollo de nuestra región. Así que 1.000.000 de gracias y ahora hay que estar atento con la contaminación lumínica, ¿no? Gracias. Ignacia, ¿y su mamá? Muchas gracias por venir aquí a hablar un ratito con nosotros y gracias también por responder las preguntas y fue muy interesante hablar con usted. Encuentro que su profesión es muy, muy interesante y me encantó aprender un poco más sobre esto. Muchas gracias, Ignacia. Me sumo a los agradecimientos de Ignacia, el haberse tomado el tiempo para estar acá con nosotros y explicarnos todo de manera tan didáctica. Su experiencia y sus consejos también se agradecen enormemente. Muchas gracias. Gracias. Balta. Fue un honor que esté aquí en el programa. Muchas gracias por responder nuestras dudas. Y también, no sé, fue muy agradable hablar con usted sobre la astronomía. Gracias, Baltasar. Uy, doctor, qué lindo ha sido, de verdad, una experiencia muy maravillosa tenerlo, participar en este programa, una oportunidad. Dicen así, que la gente grande es cada vez más sencilla, más accesible y tan sabio que se ha puesto usted, yo no sé si de observar la estrella, los consejos. Bueno, muchas gracias de verdad. Gracias, Natalia. Profesor Rodolfo. Sí, profesor, mire, yo también me sumo a las palabras de cada uno de mis apoderados también, de mis alumnos, agradecer el tiempo, la oportunidad de conversar estas temáticas que muchas veces no son las temáticas que nosotros trabajamos en el día a día.
profesor Sebastián, al igual que yo, somos profesores de historia, pero la historia, o sea, la astronomía nunca ha estado desligada de la historia. Hay una rama que se llama arqueastronomía, que intenta explicar un poco la cosmovisión de las primeras comunidades. Entonces ahí como que intentamos, ¿cierto?, insertar lo que es la astronomía en nuestro quehacer pedagógico. Agradecer el tiempo y la buena conversación que tuvimos durante este programa. Gracias, Rodolfo. Bien, profesor, me sumo a los agradecimientos por su disponibilidad, su tiempo, ¿cierto? Y lo que aprendimos hoy día. Yo me sumo a lo que decía el profesor Rodolfo, que no es nuestro lugar de aprendizaje, ¿cierto?, la astronomía, pero yo creo que es netamente complementario porque para el desarrollo sustentable de la región, para el tema de la competitividad, ¿cierto?, el turismo y obviamente los datos científicos que nos pueden entregar estos aportes, para nosotros maravilloso. El conocimiento yo creo que es sumamente importante en todos los ámbitos. Así que muchas gracias, profesor. Bien, hoy día estuvimos con Premio Nacional de Ciencias Exactas 2015, profesor doctor Mario Amuy, al cual le agradecemos su presencia. Se nos viene el último programa de los 35 que vamos a realizar estas jornadas de pandemias, con el biólogo también, científico, ¿cierto?, Gabriel León, que está dedicado ahora a difundir también la ciencia para los niños y sumamente interesante su propuesta. Así que vamos a estar con él el día viernes a las 7 de la tarde para ir cerrando nuestro Activando la Cultura, que estuvo bastante entretenido, muchos premios nacionales, muchos historiadores, muchos científicos que aportaron culturalmente a nuestro programa. Así que muchas gracias a las familias que siempre estuvieron con nosotros, familia Díaz Maurín, familia Yáñez Firman, familia Iduya, familia Argaluza y todo nuestro equipo de Historia Activa que está detrás también, y los padres y apoderados que han trabajado con los alumnos, generando las preguntas, estudiando, profundizando, y eso le da un valor agregado a nuestro programa de Activando la Cultura. Suscribirse a nuestro canal, las redes sociales de nuestro Colegio Inglés Católico de La Serena. Profesor, muchas gracias. Nos despedimos. Hasta pronto. Chao, chao. Historia activa, inicia bien tu día. Historia activa, conoce día a día. Historia activa, la historia que motiva. Historia activa, donde la historia cobra vida. Es hora de descubrir.